Mi hijo me llamó un martes. Nada inusual en eso. A veces llama los martes, me pregunta cómo estoy, si estoy comiendo bien, se asegura de que no me haya caído por las escaleras. Tengo 82 años. Ahora la gente me pregunta mucho si me he caído por las escaleras. Pero este martes en particular preguntó algo distinto. Me preguntó cuánto le quedó a Linda en su póliza de seguro de vida cuando falleció. Mi nombre es Walter Benítez. Tengo 82 años. Y he pasado mucho tiempo aprendiendo qué preguntas responder y cuáles dejar suspendidas en el aire hasta que se disuelvan solas. No sabía eso a los 40. No lo sabía a los 55. Y el no saberlo me costó cosas que no puedo reemplazar. Déjenme decirles dónde estaba cuando finalmente lo entendí. Estaba sentado en mi cocina, esta misma cocina que he tenido por más de 40 años, unas 3 semanas después de mi fiesta de jubilación. Ya habían quitado los adornos. Ya nos habíamos comido el pastel que decía mi nombre. La gente me había estrechado la mano diciendo, «Disfrútalo, Walt, te lo has ganado». Y me senté a esa mesa un miércoles por la mañana con una taza de café y nada que hacer. Y me sentí, por primera vez en mi vida adulta, completamente invisible. Hay un tipo particular de invisibilidad que ocurre después de dejar de trabajar. No te lo esperas. Yo no lo esperaba. Te pasas 40 años siendo el hombre que aparece, que resuelve las cosas, que sabe cosas. Y de repente un día eres solo un hombre sentado a la mesa de la cocina. Así que cuando la gente empezó a hacerme preguntas en esos primeros meses, preguntas reales, personales, las respondí. Todas, hasta la última. Porque se sentía como ser necesitado. Y ser necesitado se sentía como ser visto. Ese fue mi error. No el responder, sino el no entender por qué lo hacía. La primera pregunta que me costó algo real fue sobre el dinero. Estaba en un almuerzo en primavera, unos 2 meses después de jubilarme, con unos hombres con los que había trabajado durante años. Hombres buenos, estables. Solíamos ir a una cafetería en la carretera nacional cada pocos meses. Nada elegante, huevos, café malo y la misma camarera que siempre nos llamaba cariño. Uno de ellos, Ray, me preguntó directamente al otro lado de la mesa. «Walt, con la pensión, lo de Linda y todo eso, ¿ustedes están bien de dinero?» Y se lo dije. No con exactitud, pero sí lo suficiente. Le dije que estábamos cómodos, que tenía la pensión y algunos ahorros guardados, que no nos preocupábamos. Pensé que estaba siendo humilde. Pensé que solo estaba siendo honesto entre amigos. Ray dijo, «Qué suerte tienen algunos», y sonrió al decirlo, así que no le di importancia. 3 meses después, noté que los almuerzos se volvieron menos frecuentes. Ray siempre tenía una excusa para no ir. Luego, otro compañero dejó de devolverme las llamadas. Nada dramático, solo el lento desvanecimiento de un teléfono que ya no suena. Después de un año, ese grupo de hombres que conocí por 30 años se había alejado tan silenciosamente que apenas me di cuenta de cuándo ocurrió. No fue hasta mucho tiempo después que lo entendí. Yo no había cambiado, pero el número que les di, sí. Una pequeña pieza de información cambió cómo veían todo. Pasé de ser Walt, el tipo confiable, práctico, el que trabaja duro y no se queja, a ser el que está cómodo, el que no tiene que preocuparse. Y la gente, incluso la buena gente, no siempre puede perdonarte eso. No perdí esas amistades por lo que tenía. Las perdí porque eliminé el misterio. Les entregué un dato y ellos construyeron una historia alrededor. Y en esa historia no había mucho espacio para sentirse cerca de mí. Después de eso, cuando alguien me preguntaba por dinero, la casa, la pensión, cómo estábamos financieramente, aprendí a decir lo mismo siempre. Duermo tranquilo, es todo lo que te puedo decir. Y cambiaba de tema, no con rudeza, solo con firmeza. Como quien cierra una puerta que no necesita estar abierta. Tus finanzas no son una conversación. Son una habitación en tu casa, y no tienes que dar recorridos turísticos. La segunda pregunta que me costó algo vino de dentro de mi propia familia, que es, si soy honesto, donde suelen vivir las preguntas más caras.
Mi hija Raquel es la más joven y siempre ha tenido una forma de preguntar que te hace sentir que ya respondiste antes de abrir la boca. Vino un domingo con sus hijos. Fue una buena visita. Comimos sopa, los niños veían algo en la televisión con demasiadas luces y ruidos, y Raquel y yo nos sentamos a la mesa de la cocina a hablar como rara vez lo hacíamos. En un momento me preguntó por su hermano Esteban, cómo nos llevábamos él y yo, si hablábamos mucho, y cometí el error de decirle la verdad, que las cosas con Esteban estaban bien en la superficie, pero que había algo entre nosotros que nunca se había nombrado del todo. Dije más de lo que debía. Le conté sobre una discusión específica que tuvimos hace años. Le conté cosas que pensé que ella solo escucharía y guardaría. Las guardó, sí, pero las sacó la siguiente vez que vio a Esteban. No por malicia. Raquel no hace las cosas por malicia. Lo hizo porque pensó que tal vez ayudaría. No ayudó. Esteban me llamó después, no enojado exactamente, sino con algo más frío que el enojo. Dijo: «No sabía que hablabas de mí de esa manera». Y me quedé con eso mucho tiempo, porque yo no había hablado de él. Había respondido a una pregunta. Había sido honesto. Había confiado en el contexto equivocado. Lo que pasa entre tú y tus hijos, la textura real de la relación, la fricción, la distancia y las cosas que nunca se resolvieron, eso no es material para las conversaciones de otras personas, ni siquiera de otros hijos, ni siquiera de aquellos en quienes confías. Porque ellos tienen sus propias lealtades, sus propias historias entre sí, y la información no se queda quieta una vez que la sueltas. Se mueve, encuentra muros que tú no viste. Ahora, cuando alguien pregunta por mis hijos, por cualquiera de ellos, cómo van las cosas, cuál es la verdadera historia, digo: todos están ocupados. Me alegra que tengan salud. Y lo digo en serio, pero eso es todo lo que doy. Lo que pasa en una familia es un asunto familiar, y los asuntos familiares no mejoran con audiencia. Les contaré algo un poco ridículo que encaja aquí. Tenía un vecino hace años, antes de que Tomás Reyes se mudara al lado, que era el hombre más curioso del mundo. Se llamaba Garbi. Se acercaba a la valla y hacía preguntas como quien respira, constante, automático. ¿Cómo está Linda? ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué vas a hacer con el jardín? Una tarde me preguntó cuánto pagué por la casa. Me pilló tan desprevenido que casi se lo digo. Abrí la boca y todo. Me detuve justo a tiempo y dije: «Garbi, no sabría decirte. Linda se encarga de todo eso». Lo cual era mentira, pero funcionó. Él asintió como si fuera lo más lógico del mundo y volvió a su casa. A Linda le pareció que fue lo más gracioso que dije en mi vida. Contó esa historia en cenas durante años. La tercera pregunta, y esta es más difícil de explicar, así que síganme, es la que trata sobre tus luchas, tus sustos de salud, los errores de los que no estás orgulloso, el capítulo que cerraste y no enmarcaste en la pared. Entiendo por qué la gente responde a esta. Lo entiendo profundamente porque yo mismo lo hice. Cuando estaba a finales de mis 50, la fábrica donde trabajaba pasó por una ronda de recortes. Recortes serios. Me quedé a 2 nombres de perder mi empleo. Tenía 51 años, 3 hijos que aún dependían en parte de mí, y Linda trabajaba a tiempo parcial. Recuerdo hacer las cuentas en mi cabeza por la noche, acostado en la oscuridad, repasando números una y otra vez. Y las cuentas no salieron bien durante mucho tiempo. Lo logramos. Tomé turnos extra. No les dije una palabra a los niños, pero años después, en una cena de jubilación de un colega, alguien preguntó cómo me las había arreglado para durar tanto en la planta. Y conté toda la historia. El susto, el miedo, las noches en que las cuentas no daban. Pensé que estaba siendo real, auténtico, el tipo de honestidad que la gente dice respetar. Lo que recibí a cambio fue un tipo de silencio que se sentía casi como lástima. Y luego, por el resto de la noche, noté algo diferente en cómo me miraban algunos de esos hombres. Como si hubieran aprendido algo que ya no podían desaprender. Les había entregado una versión de mí que no era la versión completa.
y en lugar de hacerme más humano para ellos, me hizo más pequeño. Eso es lo extraño de compartir demasiado. Crees que estás construyendo cercanía, pero lo que realmente estás haciendo es dar a la gente información que usarán para categorizarte. Tus errores pasados no pertenecen a la conversación presente. Tus miedos de salud, la prueba que estás esperando, lo que dijo el médico y que todavía te da vueltas, esos pertenecen a las personas que se los han ganado. Una esposa, un médico, tal vez un amigo que ha demostrado durante décadas que sabe cargar algo sin dejarlo caer. Todos los demás reciben un «he tenido mi ración de buenas y malas, es lo normal para tener 82 años». Y luego les preguntas por ellos. Porque aquí está lo que he notado. La forma más rápida de hacer que alguien se sienta cerca de ti no es contándole todo sobre ti. Es hacer que ellos se sientan como la persona más interesante de la mesa. La gente sale de esas conversaciones pensando que realmente conectaron contigo. Y lo hicieron, solo que no de la manera que creen. La cuarta pregunta es sobre tu salud en el sentido cotidiano. No los miedos profundos, sino el reporte diario. La rodilla, el cambio de medicación, la cita de seguimiento. Después de que Linda Benítez falleció, la casa se quedó callada de una manera que no intentaré describir. Y por un tiempo, las únicas cosas que me pasaban cada semana eran citas médicas y pequeños recados. Tomás Reyes, el vecino, a veces estaba en la entrada de su casa cuando yo llegaba, arreglando algo bajo el capó de su coche. Él me saludaba con la cabeza, yo le devolvía el saludo y eso era suficiente. Lucas Reyes, su hijo, a veces estaba sentado en el porche cuando su padre llegaba tarde, y me miraba como miran los niños de 9 años, sin juzgar, solo observando. Y a veces yo me sentaba en mi propio porche unos minutos sin que ninguno dijera mucho. No le conté a Tomás sobre la medicación para la presión que me ajustaron en octubre. No le conté sobre el escáner que me hicieron en marzo y que resultó no ser nada. Él no preguntó, e incluso si lo hubiera hecho, no lo habría guiado paso a paso por el proceso. Porque he visto a hombres hacer eso. He visto a hombres convertir su salud en toda la conversación. Cada desayuno, cada llamada, cada visita. No porque se estén quejando exactamente, sino porque cuando tu mundo se hace pequeño, las cosas que pasan dentro empiezan a sentirse enormes. Y pierdes la perspectiva de lo que los demás pueden cargar por ti. Había un hombre que conocía, jugábamos a las cartas una vez al mes durante unos 10 años, y después de que tuvo una cirugía a sus 70 y pocos, cada partida se convirtió en un reporte médico. Procedimiento, recuperación, efectos secundarios, próxima cita. No estaba mal que estuviera pasando por eso. Estaba pasando por algo difícil. Pero lo llevaba todo a cada mesa, cada vez, hasta que uno por uno, la gente empezó a tener otros planes el tercer sábado del mes. Me dijo una vez que no entendía por qué la gente se había alejado. No supe cómo decírselo. Tu sufrimiento es real, pero el sufrimiento real no es una moneda de cambio. No puedes gastarlo para comprar cercanía. Todo lo que puedes hacer es cargarlo con un poco de silencio y dejar que la gente se siente contigo como algo más que tu audiencia. Cuando alguien te pregunte cómo te sientes, ahí vamos, los médicos se encargan. Y luego pregúntales algo a ellos, lo que sea, porque la verdad es que la mayoría de la gente también está luchando contra algo y preferirían hablar de lo suyo que escuchar lo tuyo. La quinta pregunta. Esta es la que destruye familias y comienza con las mejores intenciones, que es como se hace gran parte del daño. Es la pregunta sobre lo que vas a dejar, tu testamento, tus planes, quién se queda con qué. Mi hijo mayor, Daniel Benítez, me preguntó por esto hace unos años. No de forma agresiva. Daniel no hace las cosas así. Es práctico, metódico, maneja las cosas con eficiencia. Se sentó frente a mí en esta misma mesa y dijo, muy razonablemente, «Papá, ¿has pensado qué quieres hacer con la casa? Sería bueno saberlo para que no haya sorpresas». Y entendí el impulso. Estaba siendo responsable. Pero yo había visto esto suceder en otra familia demasiado de cerca como para no saber a dónde conduce. Un hombre con el que trabajé muchos años, buen trabajador,
3 hijos adultos, los sentó a todos una Navidad y les explicó sus planes. Con la cabeza fría, transparente, justo bajo cualquier medida. La casa para la hija mayor porque había vivido cerca y ayudado a mantenerla. Los ahorros divididos a partes iguales. El pequeño terreno en el campo para el hijo que siempre amó la naturaleza. Para el Día de Reyes, las 2 hermanas ya no se hablaban. No porque el plan fuera injusto, sino porque el plan fue dicho en voz alta. En el momento en que lo nombró, se volvió real, comparativo y cargado de implicaciones. La hija que no se quedó con la casa no escuchó «la mayor se queda con la casa». Escuchó algo mucho más viejo que eso. Algo que se remontaba a la infancia. Y ese algo nunca se iba a resolver en una mesa en Navidad. Cuando anuncias una herencia, entregas una promesa inconclusa. Y una promesa inconclusa vive en la mente como una astilla. Cambia cada interacción posterior, cada reunión familiar, cada llamada. Hay una razón por la que existen los abogados para esto. Ponlo por escrito. Gestiónalo con profesionales. Asegúrate de que todo esté organizado y claro, pero organizado y claro en un documento, no en una conversación. Cuando tus hijos pregunten, diles, todo está arreglado, no tienen que preocuparse por nada de eso. Y dilo de verdad, y luego cambia de tema, porque la mesa del comedor es para el amor. El papeleo es para los abogados. Esos son 2 trabajos separados. No los confundas, y no dejes que nadie más los confunda por ti. Hay 2 cosas más que quiero decir. No son preguntas que la gente te haga, sino hábitos. Cosas que haces tú mismo, probablemente sin darte cuenta, que alejan a la gente de la misma manera que una respuesta equivocada. La primera es dar consejos que no te han pedido. Hice esto durante casi toda mi vida adulta. Todavía me sorprendo haciéndolo. Alguien me contaba un problema, una situación financiera, un matrimonio que iba mal, una elección difícil, y antes de que terminaran la frase, yo ya estaba formando la respuesta. Ya lo sabía. Ya me estaba preparando para ser útil, de esa manera que se siente como ayudar, pero que en realidad es solo una necesidad de sentirse útil. El problema es que la gente rara vez quiere consejos. Quieren ser escuchados. Y en el momento en que pasas a la solución, les has dicho que su experiencia solo era el preámbulo para tu sabiduría. Te has convertido en la persona más importante de su historia. Lo más útil que he aprendido a decir a los 82 años, cuando alguien me cuenta algo difícil es, eso suena difícil. Y luego nada más. Solo dejar que el silencio actúe. Dejar que ellos llenen el espacio. Porque usualmente ellos ya saben qué hacer. Solo necesitaban decir la cosa en voz alta frente a alguien que no fuera a decirles inmediatamente cómo arreglarlo. Tu experiencia es valiosa. Pero la experiencia no solicitada es solo ruido vestido de buenas intenciones. El segundo hábito es repetir cosas que te dijeron en confianza. No voy a decir que nunca he hecho esto. Lo he hecho. Hubo un periodo en mis 60 en el que le contaba a Linda cosas que la gente compartía conmigo en privado y las discutíamos en la mesa mientras cenábamos, y yo pensaba que solo estábamos hablando, procesando el día. Pero esas conversaciones tienen una forma de volverse más grandes que la mesa de la cocina. Alguien se lo cuenta a alguien. Un fragmento surge en otro lugar. Y entonces la persona que confió en ti descubre que lo que te dio en privado hizo un viaje de ida y vuelta a algún lugar que no pretendía. Te conviertes en la persona que no sabe guardar un secreto, y una vez que se sabe eso de ti, una vez que la gente lo ha sentido, dejan de traerte las cosas reales. Se quedan en la superficie, te dan la versión ligera, y pierdes la profundidad de cada amistad que tienes, una pequeña indiscreción a la vez. Lo que se te dice en confianza te pertenece de la misma manera que el dinero prestado, temporalmente, con una obligación de por medio. Lo sostienes, lo guardas y no devuelves nada excepto lo que específicamente te pidieron, que suele ser simplemente ser escuchado. He estado sentado en esta casa por mucho tiempo, 40 y tantos años entre estos muros. El jardín de Linda todavía está ahí atrás,
aunque yo no lo cuido como ella lo hacía. Hay mañanas en las que vengo a esta cocina, sirvo el café, me quedo frente a la ventana y pienso en todas las palabras que he dicho en esta vida. Las que ayudaron y las que no. Las que no puedo retirar. Las que debí haberme guardado. Hay una libertad extraña, a los 82, en no tener que dar explicaciones. En ser la persona que pregunta más de lo que responde. En dejar pasar una pregunta sin llenarla. En entender que las cosas que eliges no decir son tan parte de quien eres como cualquier cosa que salga de tu boca. No sé qué carga llevas ahora mismo. No sé qué preguntas te está haciendo la gente. No sé cuántos años tienes, ni cuántos de estos años has vivido. Pero sé esto. Algunas habitaciones de tu vida no necesitan ser abiertas para los demás. Tus finanzas, la textura real de tu familia, los miedos que cargas a las 3 de la mañana, los errores que pertenecen a una versión anterior de ti, lo que planeas dejar atrás. Esas habitaciones son tuyas. No le debes a nadie un recorrido turístico. Si esto se sintió como algo importante, quédate un rato. Estoy aquí casi todas las semanas, solo hablando. Eso es todo lo que esto es. Si algo de lo que dije vale la pena cargarlo, llévatelo. Si no, déjalo aquí. De cualquier manera, gracias por sentarte conmigo hoy. Cuídate, sea lo que sea que eso signifique para ti.